Bueno, el siguiente ejercicio es muy interesante porque para poder resolverlo hay que utilizar dos conceptos o dos principios, mejor dicho. Este ejercicio está extraído del libro, es el ejercicio 87 del libro de física de de los autores, eh, a ver, es el ejercicio 87. El libro es de física de los autores Wilson, Ufa y Lowe. Sería el ejercicio 87 del capítulo 6. El ejercicio 87 del capítulo 6. Entonces, bueno, eh, como decía, este ejercicio es muy interesante porque para poder resolverlo, el ejercicio se resuelve en dos partes. Eh, Voy a leer lo que dice el enunciado. Dice, un objeto de 1 kilogramo, eh, que es este que está acá, que se desplaza a 10 metros por segundo, choca contra un objeto estacionario de 2 kilogramos, como se muestra en la figura. Si la colisión es perfectamente inelástica, nos preguntan, ¿qué distancia a lo largo del plano inclinado recorrerá el sistema combinado? Ignore la fricción. Entonces, em, lo que nos dice, como decía, el ejercicio se resuelve en dos partes. Primero, la parte en la que se produce la colisión, ¿sí? En esa primera parte vamos a utilizar el concepto de eh, choque perfectamente inelástico y conservación de la cantidad de movimiento lineal. Una vez que utilizamos esos conceptos para encontrar la velocidad con que va a estar el sistema combinado de las dos masas, una vez sabido eso, después se resuelve la otra parte del ejercicio, que es ver hasta qué distancia sube del plano inclinado. Y para resolver esa otra parte, podemos, se puede utilizar tanto lo que es energía eh, o también dinámica. Entonces, ¿cómo, cómo pasamos a resolver este ejercicio? La primera parte nos dice que la colisión es perfectamente inelástica. Entonces, em, vamos a poner así. Primera, primera parte. Eh, Colisión perfectamente inelástica. Entonces, lo que va a pasar en una colisión perfectamente inelástica es que los dos objetos después de la colisión van a quedar pegados. Entonces, entonces podemos poner, eh, quedan pegados.
Entonces, ¿cómo seguimos? Después, lo que podemos hacer es ver cómo se observa acá en la figura, o si no, vamos a dibujarlo acá abajo. Lo que va a pasar es esto. Eh, Sobre mi sistema, que son los dos bloques, actúan fuerzas, ¿sí? Que son el peso que ejerce la Tierra sobre los dos bloques y también la normal, que ejerce la superficie sobre los bloques. Entonces, si observamos bien lo que va a pasar en la primera parte, lo que podemos decir es que no, si bien hay fuerzas externas sobre mi sistema, que son los bloques, estas fuerzas son el peso y la normal. Estas dos fuerzas son iguales en magnitud y distintas en dirección y se cancelan mutuamente. Entonces, ¿hay fuerzas externas sobre mi sistema? Sí. Ahora, ¿hay fuerzas externas netas sobre mi sistema? No. Entonces, lo que podemos poner es, como no hay fuerzas externas netas, eh, entonces se conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema. Entonces, sabiendo eso, eh, podemos hacer un bosquejo, como se conserva la cantidad de movimiento, lo que podemos hacer es un bosquejo, o sea, para ver qué va a pasar al inicio y qué va a pasar al final, ¿sí? Entonces, se conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que P final va a ser igual a P inicial. La cantidad de movimiento final del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial del sistema. Entonces, tenemos inicio y acá tenemos final. Entonces, al inicio tenemos esto. Tenemos los dos bloques. Este se viene eh, a una velocidad de 10 metros por segundo. Vamos a ponerlo así. T1 igual a 10 metros por segundo. B2, B1 inicial. B2 inicial igual a cero, ¿sí? Esto es M1 igual a 1,0 kilogramos y esto es M2 igual a 2,0 kilogramos. Bueno, después se va a producir la colisión, ¿sí? Se va a producir la colisión y como el choque es perfectamente inelástico, los dos objetos van a quedar pegados. Así, de esta forma, eh, podemos poner que M total va a ser igual a M1 más M2 y todo este sistema que ahora está pegado va a ir con una velocidad final.
Esto es lo que nos interesa encontrar. Entonces, la cantidad de movimiento al final va a ser igual a la masa total por la velocidad final, ¿sí? Esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Y la cantidad de movimiento inicial es m1 por v1 inicial más m2 por v2 inicial. V2 inicial es cero, porque está en reposo. Eh, lo que nos interesa encontrar es v final, entonces v final es igual a m1. Lo que voy a hacer acá es m total lo voy a pasar dividiendo. En vez de poner m total, voy a poner m1 más m2. Esto va a multiplicar por v1 inicial. Entonces, acá ya tenemos eh, v final. Lo que podemos hacer es, bueno, voy a dejarlo así. Podría reemplazar valores, pero quizás voy a hacer una cosa. Voy a dejarlo así porque, a ver, el ejercicio nos pide. Eh, dice, ¿qué distancia a lo largo del plano inclinado recorrerá el sistema combinado? Ignore la fricción. Bueno, esa última parte, me olvidé de decirlo, que nos dice ignore la fricción, es importante, porque esa también es la justificación de que no hay fuerzas externas netas sobre el sistema. Como había dicho hace un momento, sobre mi sistema actúan el peso eh, y la normal, pero como se cancelan, no hay fuerzas externas netas y horizontalmente no las hay porque el ejercicio nos dice que ignoremos la fricción. Bueno, entonces, ahora ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a resolver la segunda parte de este ejercicio. Eh, segunda parte. Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es, bueno, como dije, pues se puede usar energía o dinámica para resolverlo. Lo que voy a hacer yo es hacerlo mediante energía y después una tarea que les propongo a ustedes es que lo hagan por dinámica para que vean que van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para resolverlo mediante energía? Bueno, lo mismo. El enunciado nos dice que ignoremos la fricción. eh, a ver, dice, ignore la fricción. Ahora, ¿qué fricción? Bueno, yo supongo que se debe referir a la fricción entre la superficie del bloque y el plano inclinado. Pero también si despreciamos la fricción con el aire, es decir, la resistencia del aire, eh, entonces, si despreciamos la resistencia del aire y ignoramos la fricción entre superficies, entre la superficie del plano y la superficie de los bloques, podemos decir lo siguiente: como no hay fuerzas no conservativas sobre mi sistema, entonces
se conserva la energía mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía em, al final va a ser igual a la energía al inicio. Otra vez tenemos dos estados, inicial y final, entonces vamos a tener que hacer un, un, un bosquejo. A ver, el plano tiene 37 grados y nada más que eso sabemos. Bueno, podemos hacerlo así. A ver, inicio. Tenemos, a ver, vamos a hacerlo. mm, Vamos a ver acá. Bueno, vamos a hacerlo así. A ver, vamos a hacerlo así. A ver, vamos a hacerlo una sola vez. Bueno, está un poco fuera de... A ver, ahí. Ahí. Eh, a ver, vamos a borrar esto y esto no se borra. Entonces vamos a hacer una cosa. Para atrás. A ver, vamos a hacerlo de vuelta. Ahí. A ver, ahí. Ahora sí. Entonces, este es mi ángulo pita igual a 37 grados. Entonces, primero mi sistema va a estar acá y después va a subir como por acá. Sí. Entonces, mi sistema va a tener una velocidad, vamos a ponerle velocidad inicial y una velocidad final, que va a ser cero. Esta velocidad inicial va a ser la que hallamos hace un momento, claro, que sería mi velocidad final en la segunda parte. Claro, no confundir esta velocidad final con esta, ¿sí? Porque esta fue la velocidad final, pero en la primera parte. Ahora estamos en la segunda parte, ¿sí? Ahora esta es mi velocidad, la velocidad inicial en la segunda parte es la velocidad final en la primera parte, que es esta, ¿sí? No olvidarse eso. Entonces, a nosotros lo que nos preguntan es qué distancia a lo largo del plano inclinado recorrerá el sistema combinado. O sea, nos están preguntando, eh, básicamente nos están preguntando es, vamos a hacerlo de otro color,
Básicamente lo que nos están preguntando es eh, esta distancia. Esta, están preguntando cuánto vale esta distancia. Vamos a llamarla D. Entonces, nosotros tenemos que hallar esa distancia, D. ¿Sí? O sea, esta distancia. La distancia que suben los dos bloques. Lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, bueno, primero estamos usando energía. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer nuestro sistema de referencia de energía potencial cero, ¿sí? Entonces, yo podría decir mi energía potencial gravitacional es cero en este nivel. Entonces, energía mecánica al final debe ser igual a energía mecánica al inicio. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos solamente energía potencial gravitacional, porque el sistema combinado sube, se eleva a esta distancia que puedo llamarla H. Entonces, al final voy a tener energía potencial gravitacional. A ver, vamos a ponerla así. Energía potencial gravitacional, vamos a ponerla así. Final más energía cinética final debe ser igual a energía potencial gravitacional inicial más energía cinética inicial. Al final, ¿tengo energía potencial gravitacional? Sí. ¿Tengo energía cinética? No, porque los bloques se detienen. ¿Tengo energía potencial gravitacional al inicio? No, porque los bloques están sobre mi sistema, sobre mi nivel de referencia de cero, entonces no tengo. Sí tengo energía cinética porque llevan una velocidad inicial. Entonces mi energía potencial final va a tener que ser igual a mi energía cinética inicial. Energía potencial gravitacional final sería M total, que sería M1 más M2 G por H. Y esto tiene que ser igual a un medio de M total, M1 más M2 por velocidad inicial al cuadrado. Bien, entonces podemos ver inmediatamente que M1 más M2 es factor común, se nos cancela. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que G por H debe ser igual a un medio de velocidad inicial al cuadrado. ¿Quién es mi velocidad inicial al cuadrado? Es la energía, perdón, la velocidad final que hay en la primera parte. Es esta, M1 dividido M1 más M2 por V1 inicial. Entonces sería M1 más M2 por velocidad 1 inicial. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, claro, el tema es que acá podemos despejar H, pero no nos piden H, nos piden, eh, claro, H es esto, pero nosotros no nos piden H, sino que lo que nos piden es D. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá simplemente lo que tenemos que hacer es usar trigonometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, lo voy a hacer acá, tenemos un ángulo tita
Es- esta, esta altura es h y la hipotenusa de este triángulo es d. Entonces, podríamos decir que el seno de tita es igual a h dividido d. De acá despejamos h, es d seno de tita. Entonces, si ahora lo que hacemos es esta h reemplazarla acá, nos va a quedar de la siguiente forma. G de seno de tita va a ser igual a un medio de, voy a poner esto, voy a dejarlo como está. M1, M1 más M2, B1 inicial, todo esto al cuadrado. Entonces, lo único que resta es despejar D. Entonces quedaría así. Uno dividido 2 G seno de tita M1 dividido M1 más M2, B1 inicial y todo esto al cuadrado. Entonces, lo que nos resta ahora es este, reemplazar valores. T sería igual a ver, vamos a hacerlo así, sería M1, 1,0 kilogramos, dividido 1,0 kilogramos más 2,0 kilogramos, eh, por B1 inicial, que sería 10 metros por segundo. Entonces acá ponemos 10 metros por segundo. Bueno, obviamente todo esto está elevado al cuadrado. Y acá sería 2 que vamos a poner como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 37 grados. Entonces, bueno, si hacemos una verificación rápida de las unidades, tenemos que este kilogramo se cancela con el kilogramo en el denominador. Entonces, acá el numerador nos quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y abajo nos quedaría metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eh, acá nos quedaría metro cuadrado, segundo cuadrado, dividido metro segundo cuadrado. Segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Un metro se me cancela con un metro del numerador. Y la unidad de esta distancia D nos quedaría en metros, que es correcto. Entonces, significa que vamos bien. Entonces, lo que restaría ahora
eh, es hacer esta cuenta. Entonces, voy a agarrar mi calculadora. Nos quedaría T y voy a hacer esta cuenta. A ver, quedaría uno dividido uno más 2 que son 3 por 10 elevado al cuadrado, dividido 2 dividido 9,8 dividido el seno de 37 grados. Y redondeado a dos cifras significativas, nos quedaría 0,94 metros. 0,94 metros. Entonces, esta es la respuesta que estamos buscando. Esto sería lo que eh, es la distancia que recorre eh, los dos bloques hasta detenerse sobre el plano inclinado. ¿Sí? Sería esta distancia de acá. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver si nos coincide la respuesta. Dijimos que este es el ejercicio 87 del capítulo 6. A buscarlo. 87 del capítulo 6. Entonces, acá sí, 0,94 metros. Eh, a ver, acá está. Como se puede ver, acá, 87, 0,94 metros. Bueno, como ya les dije, pueden, como tarea para verificar, pueden hacer la segunda parte utilizando dinámica para que vean que van a llegar al mismo resultado.